Versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. ¿Y las ovejas qué hacen? ¿Qué hacen las ovejas? Oyen su voz. Primera característica de las ovejas del buen pastor. Me llama mucho la atención cómo lo dice el mismo Jesús en el versículo 27. Porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz. En pocas palabras, Jesús lo que está haciendo una declaración de propiedad. Las que me pertenecen, las que son mías, las que son verdaderas ovejas, oyen mi voz. Y me llama mucho la atención, porque el versículo dice algo muy interesante. Dice que las llama por su nombre. Bien interesante esto, porque sabemos, los que han leído la historia de Palestina y todo eso, sabemos que siempre a las ovejas se le pone un nombre para distinguirla, y las ovejas conocen la voz de su pastor cuando lo llama. Ahora bien, cuando usted va caminando por la calle y se encuentra con una persona que lo llama por su nombre, que a lo mejor usted no la conoce, dos cosas pueden pasarle por la mente. Una de ellas, ¿de dónde me conoce? La otra, a lo mejor me está confundiendo. Pero cuando el buen pastor Jesús nos llama por nuestro nombre, ¿usted sabe por qué? Es porque nos conoce. Dios no nos va a llamar por apodo, no nos va a decir: cosito, ven acá, nada por el estilo. A Moisés dice en Éxodo 33:12: te he conocido por tu nombre. Y a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, déjeme decirle que Dios nos ha conocido por nuestro nombre. Una vez un pastor del Medio Oriente dijo algo que me llama mucho la atención. Fíjense lo que dice: las ovejas pueden aprender a reconocer mi voz y a responder únicamente a esta, pero muchas de mis ovejas son salvajes y aún no han aprendido su nombre, pero con el tiempo todas lo aprenderán. Yo no sé qué clase de ovejas somos, pero déjeme decirle una cosa: las ovejas del buen pastor oyen su voz. Y quisiera ponerle un ejemplo para que entendamos claramente lo que significa esto en Hechos, capítulo 22. Se lo voy a leer rápidamente. Hechos 22, versículo 6. Un texto bastante conocido, donde el apóstol Pablo está relatando su conversión. Fíjense lo que dice la Biblia. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo. Y oí una voz que me decía por su nombre, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, el buen pastor. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjense qué interesante. Aunque hay un versículo en Hechos capítulo 9, verso 7, donde dice que ellos oyeron la voz, realmente cuando analizamos los originales, entendemos claramente que ellos simplemente oyeron el sonido de una voz, pero no entendieron lo que decía. En pocas palabras, lo que Jesús estaba diciendo en aquel momento era como algo, un sonido para ellos, pero Pablo lo entendía claramente. Es decir, que aquellas palabras claramente articuladas y entendibles, ellos no la captaron en ese momento, solamente Pablo. Pero algo que quiero subrayar en este versículo, que me llama mucho la atención, es que él dice en el versículo 9: y los que estaban conmigo. La parte final dice que ellos no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjense esto: ellos estaban con Pablo, los que estaban conmigo no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ustedes saben lo que vemos allí, hermanos, que no todos los que están con nosotros oyen la voz de Dios. No todos, hermanos. ¿Y usted sabe por qué? Porque si todos conociéramos la voz de Dios, si todos oyéramos la voz de Dios, que esa es una de las características de las ovejas, todos fuéramos ovejas. Pero usted sabe lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 47: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Pero
pero el que no es de Dios no las oye. Él le dice a sus discípulos, a los judíos, por eso no me oís, porque no soy de Dios, en pocas palabras. Jesús le dijo a Pilato en Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La realidad es esta, hermanos. Debemos reflexionar sobre esto, porque conocer su voz significa prácticamente reconocer y admitir como verdad lo que Cristo dice. Oír su voz significa obedecer sus mandatos. Me llama mucho la atención porque la palabra obediencia en griego es ipakouo, que significa oír con sumisión. Obediencia y oír la voz de alguien está relacionado. Por eso es que cuando un padre le dice a su hijo, óyeme cuando te hablo, es otra forma de decirle, obedéceme. Y es probable que Dios nos esté diciendo en esta noche, óyeme cuando te hablo. Las ovejas del buen pastor oyen su voz. Yo no sé si lo que estamos oyendo es simplemente el sonido de una voz o estamos entendiendo claramente lo que Dios quiere decirnos. Pero una cosa le digo, amados hermanos, si podemos entender la voz de Dios, si podemos escucharle claramente, solamente me resta decirle, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No estamos hablando de oír voces. No estamos hablando de que usted está en la habitación y oyó algo que le dijo. No es eso. No es oír voces. Hay muchas personas que dicen que oyen la voz de Dios por todas partes. Y siempre le hago a los muchachos aquella anécdota de la mujer que estaba dando testimonio. Y una de las cosas que mencionaba era que escuchaba a ese rubio de Galilea que venía nadando por ese mar cristalino y que le había dicho que juegue el 03. ¿Esa es la voz de Dios, hermanos? El que es de Dios, la voz de Dios oye. Dios no habla nada que esté en contra de su palabra. Prestemos bien atención a esto. Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere que nosotros entendamos cuando Él nos llama. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, quien nos capacita para nosotros poder escuchar a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Si usted puede escuchar la voz de Dios, si usted entiende claramente cuando Dios le habla, esa es una de las características que lo distingue como oveja del buen pastor. La segunda, ahí mismo en el capítulo 10 de Juan, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuál es la segunda característica de las ovejas que vemos allí? Es que le siguen. Oyen su voz, pero le siguen. Ustedes saben que oír y seguir son dos cosas que van en conjunto. La Biblia nos enseña por todas partes de que no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores. Cuando el pastor nos llama por nuestro nombre es para que nosotros le sigamos. Y fíjense lo que dice el versículo 4, que el pastor va delante de ¿quién? De ellas. No solamente para asegurarse de que el camino sea transitable y seguro, sino para guiarlas. En una ocasión un pastor en el Medio Oriente le estaba diciendo a los turistas que estaban por allí que precisamente las ovejas siguen el pastor va adelante, ellas le siguen porque conocen su voz. Y mientras le decía esto a los turistas, pasó un pastor arreando las ovejas. Los turistas se sorprendieron, ¿y qué es lo que estamos viendo? Usted nos dice una cosa y nosotros vemos otra. Cuando él se acerca a aquel pastor y pregunta qué está pasando, porque yo siempre le enseño a las personas que vienen a visitar esta área de que el pastor siempre va delante de las ovejas. Y lo que yo veo es que usted va detrás arreando las ovejas.
Y él le dijo, claro, eso es así. El pastor va siempre delante de las ovejas. Pero vea usted, yo no soy el pastor, yo soy el carnicero. Déjenme decirle una cosa, amados hermanos. Hay muchos carniceros. Hay muchas personas camuflajadas. Hay muchas personas, como dijo Jesús a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos ¿de qué? De ovejas. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Los pastores cuidaban, aseguraban a las ovejas, defendían de los lobos. Jesús le dice, guardaos de ellos mismos. Los lobos eran ellos. Pablo se hizo eco de estas palabras cuando se despidió de los hermanos de Éfeso allá en Mileto. Y una de las cosas que le decía, después de mi partida, se iban a levantar uno de esos lobos que no iban a perdonar al rebaño. Por eso le digo, hermanos, que demos gracias a Dios por nuestros líderes, porque siempre nos han guiado por el camino correcto. Siempre nos han guiado por donde el buen pastor quiere que nosotros andemos. Muchos carniceros hay. Por eso alguien dijo en una ocasión que lo único bueno de ser oveja es la clase de pastor que tenemos. El mismo Jesús en el capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Esa es la clase de pastor que tenemos. Hebreos 13:20 dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 2:25 dice que Él es el pastor de nuestras almas. Y uno de los versos que se citaba hace un momento, Primera de Pedro 5:4, Él es el príncipe de los pastores. Amados hermanos, el seguir a Jesús plantea el compromiso de decidir qué lugar ocupará el Señor en nuestras vidas. ¿Usted sabe por qué? Porque las ovejas, para seguir al pastor, deben de tener los ojos siempre delante, para saber a dónde quiere que la guíe, a dónde quiere que la lleve, a dónde quiere Él que vayan las ovejas. Debemos de poner los ojos en Jesús, amados hermanos. Él es el buen pastor. No perdamos de vista al pastor de nuestras almas, porque cuando las ovejas dejan de seguirle al pastor, usted sabe lo que pasa, se vuelven ovejas descarriadas. De ahí que viene la frase célebre, cuando una persona deja de seguir a Cristo, se descarrió. Las ovejas tienen que seguir al pastor porque no pueden regresar sola, por sí sola. Son incapaces de defenderse de los lobos u otros animales feroces, ya que las ovejas no tienen uñas para arañar, dientes para morder, cuernos para herir. Las ovejas son tan frágiles que cuando son atacadas, enmudecen. Y es por eso que usted lee en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Las ovejas son muy frágiles, hermanos. Nosotros, hermanos, entendamos esto. Separado del buen pastor, nada podemos hacer. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz, pero Dios quiere que nosotros también le sigamos. Nuestra responsabilidad entonces es seguir al pastor a donde Él quiera que nosotros vayamos. Una de las tentaciones que tenían las ovejas mientras seguían al pastor eran los campos de maíz que habían sin cercar, donde muchas se detenían. El pastor tenía que regresar para llevarla, indicarle el camino. No nos quedemos en esos campos de maíz, en aquellas ofertas que el mundo nos tiene. No perdamos de vista al buen pastor. Déjeme decirle una cosa. No necesitas saber a dónde vas, si sabe que quien te dirige es Dios. La tercera característica que menciona los versículos 14 y 15, ahí mismo en Juan 10, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tercera característica, no solamente oyen su voz, no solamente le siguen, sino que conocen al pastor. Fíjense algo, puede que nosotros estemos
escuchemos la voz de Dios, puede que estemos siguiendo a Dios, pero también puede que no conozcamos mucho de su carácter. Dios quiere que nuestra relación con Él sea tal como la de un padre, un hijo, donde el padre y el hijo saben qué le molesta a cada quien, qué le agrada, qué lo hace feliz, qué lo hace triste. Dios quiere que nosotros lo conozcamos más. Las ovejas saben cuando el pastor está molesto. Las ovejas saben cuando el pastor tiene algo que darle. Lo perciben a través de la voz. ¿Cuántos de los que están aquí conocen el Salmo 23? ¿O han oído acerca del Salmo 23? ¿Lo conocen? Ahora yo pregunto, ¿cuántos conocen al pastor del Salmo 23? Es muy fácil conocer el Salmo 23, pero hay pocos que conocen al pastor del Salmo 23. Es muy fácil conocer a Juan capítulo 10, pero hay pocos que conocen al buen pastor de Juan capítulo 10. El Señor quiere, amados hermanos, que nosotros oigamos su voz, le sigamos, y no solamente eso, que le conozcamos cada día más. ¿Estamos dispuestos a esto, hermanos? Vamos a orar.